Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto con ganas de chismear un poquito. Porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y más específicamente en el universo de una de nuestras parejas favoritas, bueno, al menos, una pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla por un tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y en particular de una noticia que ha estado circulando como pólvora en redes sociales, Kerem Bürsin revelando el final secreto de una serie protagonizada por Hande Erçel. ¡Guau! No. Ya saben, esas revelaciones que te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte toda la historia. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Antes de que sigamos y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo chisme jugoso sobre sus estrellas favoritas. Ya saben, el botón rojo de suscribirse está justo ahí abajo. Y los likes son gratis, así que denle amor a este vídeo. Caraguiño. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿De qué serie estamos hablando exactamente? Pues bien, la serie en cuestión es Halka o El Círculo. Una serie turca de drama, acción y misterio que en su momento causó sensación y que contó con un elenco estelar. Pero para los que no estén familiarizados, déjenme hacerles un breve resumen. Halka nos cuenta la historia de dos jóvenes, Cihangir y Kaan, que se ven involucrados en una misteriosa red de conspiraciones y secretos. Ambos personajes interpretados por los guapísimos Serkan Ayolu y Kaan YLDRM, respectivamente, descubren que sus destinos están entrelazados con una poderosa organización llamada Halka, el Círculo. En medio de esta trama llena de intriga, se cruzan con personajes como Bahar, interpretada por Hande Erçel, una joven con habilidades especiales y un pasado turbio. La serie nos mantuvo al borde del asiento con giros inesperados, misterios sin resolver y una trama que te hacía querer más. Pero como muchas series, Halka tuvo su final. Y ahí es donde entra en juego Kerem Bürsin. Resulta que recientemente en una entrevista o en algún evento público, Kerem Bürsin, conocido por ser un actor directo y sin pelos en la lengua, soltó la bomba. Reveló detalles sobre el final secreto de Halka, detalles que al parecer, no habían sido totalmente conocidos por el gran público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin reveló exactamente? Bueno, amigos, prepárense para un spoiler, porque la información que vamos a compartir a continuación podría cambiar su percepción sobre la serie. Según Kerem, y esto es lo que ha generado tanto revuelo, el final de Halka, que se vio en pantalla, no es el final original que estaba previsto. Parece ser que hubo cambios importantes en la trama, y el final que conocemos fue modificado. Imagínense la decepción. Al parecer, el final original tenía una serie de revelaciones y giros que no se concretaron en la versión final. Uno de los detalles más impactantes, y aquí viene lo fuerte, es que uno de los personajes principales iba a morir. Sir, ¿cómo lo oyen? Y no solo eso, sino que la identidad del personaje que iba a morir y la forma en que iba a ocurrir era completamente diferente a lo que vimos. ¿Quién era el personaje destinado a la muerte? Bueno, las especulaciones en redes sociales han sido muchas, pero algunas fuentes afirman que el personaje que inicialmente iba a fallecer era Bahar, interpretada por Hande Erçel. ¡Zas! Impactante. La muerte de Bahar en el final original estaría relacionada con el desenlace de la conspiración de Halka. Se dice que su sacrificio sería clave para desmantelar la organización y revelar la verdad detrás de todos los misterios. Imaginen el drama, imaginen el impacto. Hande Erçel sufriendo, luchando por el bien común y muriendo heroicamente. Sin embargo, por razones que aún no están del todo claras, pero que podrían estar relacionadas con decisiones de producción o incluso con la popularidad de Hande Erçel en ese momento, este final fue cambiado. En lugar de la muerte de Bahar, el final que vimos en la serie optó por un desenlace menos trágico, con la resolución de la trama de una manera diferente. La revelación de Kerem Bürsin ha generado un debate intenso entre los fanáticos de Halka. Muchos se sienten frustrados por la modificación del final original, argumentando que el desenlace que vimos fue menos impactante y no hizo justicia a la complejidad de la historia. Otros, por el contrario, están contentos con el final emitido, considerando que era una mejor opción para el desarrollo de los personajes.
Pero lo más interesante de todo esto es que nos da una visión de cómo las decisiones en la producción de una serie pueden cambiar radicalmente la historia que finalmente vemos. ¿Y cuántas veces esto sucede sin que los fanáticos siquiera se enteren? Nos muestra cómo la presión, las expectativas y las decisiones creativas pueden alterar el rumbo de una narrativa. ¿Por qué se cambió el final? Esa es la gran pregunta. Las especulaciones son muchas, pero algunas teorías apuntan a que la productora quería evitar un final demasiado sombrío o que la popularidad de Undercell influyó en la decisión. Otras teorías sugieren que hubo problemas con la adaptación de la trama, que la historia se estaba extendiendo demasiado y que se necesitaba una conclusión más rápida. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la revelación de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre el proceso creativo detrás de las series y películas, y sobre cómo, a veces, lo que vemos en pantalla no es la historia original que se concibió. ¿Y qué impacto tiene todo esto en la carrera de Undercell? Bueno, para empezar, nos demuestra la relevancia que tiene dentro del mundo del espectáculo turco. Si su posible muerte en la serie provocó cambios en el guión, es una señal de que su presencia en la pantalla es valiosa y que su trabajo es tomado en cuenta. Además, este tipo de revelaciones generan interés en las producciones de los actores. Los fanáticos y el público en general siempre estarán atentos a los nuevos proyectos de Undercell y a la vez, a los de Kerem Bürsin, por supuesto. La curiosidad por saber qué otros secretos esconden sus trabajos anteriores es algo natural. Y la industria del entretenimiento es así, llena de secretos, cambios de último minuto y decisiones inesperadas. Es como un juego constante de ajedrez, donde cada movimiento puede cambiar el resultado final. Pero, ¿cómo podemos obtener más información sobre este tema? Pues, aquí en el canal, vamos a estar muy atentos a cualquier nueva información que surja. Si hay entrevistas, declaraciones o cualquier otro detalle que nos permita profundizar en esta historia, les prometo que seremos los primeros en contárselos. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la revelación de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con el final que vimos en Alka? ¿Les hubiera gustado ver el final original con la muerte de Bahar? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para aquellos que no hayan visto Alka, les recomiendo que le den una oportunidad. A pesar de las modificaciones en el final, la serie tiene una trama atrapante, actuaciones destacadas y una producción de calidad. Y quién sabe, quizás después de verla, ustedes también se pregunten cómo habría sido ese final secreto. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de la información que les he compartido. Hemos desentrañado los secretos del final de Alka, gracias a las revelaciones de Kerem Bürsin, y hemos reflexionado sobre el impacto de estas decisiones en la historia y en la carrera de los actores. Recuerden que el mundo del espectáculo turco es fascinante y siempre nos tiene sorpresas preparadas. Y nosotros, aquí en el canal, estaremos listos para contárselas todas. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like a este vídeo si les gustó y, sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y sobre todo mucha diversión. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, suscribirse es gratis. Caraguiño.